Bueno, buenos días. Yo no voy a hacer ya más presentaciones que la que se ha hecho en off con esa voz tan maravillosa de nuestro colaborador. Y lo que sí quería advertiros es que pues va a ser una entrevista peculiar porque pues hemos pactado una serie de cosas, Mar y yo. Y la primera de ellas es que la voy a dejar toda la cancha del mundo porque es muy interesante lo que nos tiene que contar. Así que a partir de este momento y sin perjuicio de que luego hablemos o podamos intercambiar algún pequeño diálogo o alguna pregunta o lo que sea, pues vamos a dejarla que ella haga su speech, como se dice ahora. Así que cuando quieras, Mar, todo tiempo tuyo. Lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí un sábado por la mañana y muchísimas gracias a la ACDP, que hace como nadie que podamos tener estos espacios donde hablar de cosas buenas. Quería contaros que el segundo libro más subrayado de mi vida es Ana Karenina. Y Ana Karenina empieza con una frase preciosa diciendo: todas las familias buenas se parecen, las que no lo son, lo es cada una a su manera. Y yo pensé, ¿qué tendrán en común esas familias buenas que ya desde hace tantos años nos hablaban en Ana Karenina? Yo creo que son familias sabias, porque saben dónde están los verdaderos tesoros, saben dónde está lo importante y no dan categoría de problema a cualquier cosa. Son familias que saben aconsejar a los suyos. Y como saben aconsejar y como son sabias, las familias que les rodean, como ya hemos visto en el testimonio anterior, les piden consejo. Son familias inteligentes, porque no se obcecan con el relato, sino que quieren mirar la realidad para mejorarla. Una familia sabia no tiene una madre que esté todo el día diciendo: es que soy la víctima de esta casa, es que me tengo que dedicar a todo el mundo, y aumentando y complementando esa situación y esa posición de victimismo. Una madre de una familia sabia, de esas de las que hablaban en Ana Karenina, mirará la realidad, verá que su marido también viene cansado, verá que ese niño llega 2 días tristes y habrá que preguntarse por qué. Va a superar ese relato que se está inventando. Y para relatos, yo creo que en España vemos perfectamente lo que es ocuparse del relato, ocuparse de la realidad. Pues estas buenas familias se ocupan de la realidad, son inteligentes, son fuertes. Hace una semana daba una charla para los padres para hablar sobre la adolescencia. Hablábamos del tema de móviles y todas estas cosas y me decían: vale, cuando tienes esas ideas claras, ¿cómo haces para ser fuerte y exigirlo? Y solo hace falta una cosa: tener claro lo que es bueno y lo que es malo. Cuando sabes que el fuego quema, harás lo que sea para que el niño no meta la mano en el fuego. Si sabes que el móvil es malo, en determinadas circunstancias, en determinadas edades, harás lo que sea para que no le haga daño a tu hijo. Entonces, si tienes sabiduría de saber lo que es bueno y lo que es malo, tienes claramente la fuerza para exigirlo, para cuidarlos, para protegerlos. Las familias, esas familias buenas, son además humildes y saben pedir ayuda cuando no llegan. Hasta aquí no llego, entonces pido ayuda. Y suelen ser familias que saben que el manual de instrucciones para ser feliz en esta vida son ese decálogo, esos 10 mandamientos de la ley de Dios, que si tú los sigues vas a tener la mejor versión de tus vidas. O casualidad, o no. Estas familias tienen sabiduría, inteligencia, fortaleza, piedad, porque cuando tenemos esa vida de piedad es porque sabemos que tenemos que pedir ayuda, entre otras cosas. Tienen el don de consejo, tienen ese conocimiento, esa ciencia cierta de saber lo que necesitan las personas queridas y tienen temor de Dios. Tienen los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, con el Espíritu Santo y esos dones que nos da, conseguimos esas familias buenas que se parecen entre ellas, como nos decían esa primera frase de Ana Karenina. Entonces ya se ve que esto de escuchar al Espíritu Santo es importante.
El Espíritu Santo está ahí siempre, está presente, pero para oírlo a todo volumen, para tener ahí al 100% como estos micrófonos que se nos escuchan tan bien, tenemos una cosa sola. Tenemos que tener las entradas del cielo en el bolsillo. Tenemos que estar en gracia de Dios. Si tienes las entradas en el bolsillo, vas a escuchar al Espíritu Santo como escuchas este micrófono. Y estas entradas del cielo ya han sido pagadas. Hace muchos años alguien las pagó por ti y por mí en una cruz. Solo tenemos que ir a recogerlas a la taquilla, llamado confesionario. Y una vez que tienes las entradas del cielo en el bolsillo, vas a escuchar al 100% al Espíritu Santo, como este micro. Yo tengo una anécdota con el Espíritu Santo que la procuro contar siempre para hacerle mucho la pelota y para que no me abandone. Hace unos años, una de mis hijas adolescentes se preparó para el outfit, como dicen ellas, para ir al instituto al día siguiente. Y cuando me dijo, mamá, ¿estoy guapa? Yo le dije, sí, cariño, estás guapa, pero esa falda está un pelín corta, ¿no? Cuando le dices esto a una niña, salen sapos, culebras, se convierte en una hiedra. Y entonces, pues es que no es tan corta, pues es que eres una exagerada, pues, así como hablan ellas, ¿no? En plan. Y de repente me dio la puntilla. Tú también llevas minifalda. Y dije, tuche, ahí me has dado porque tiene toda la razón. Y entonces me marqué un escarlata O'Hara y dije, bueno, esto lo pensaré mañana, a ver cómo soluciono esto. Le pedí ayuda al Espíritu Santo y al día siguiente me acerqué a esta renacuaja, le di muchos besos y le pregunté. Le hice solo una pregunta. ¿Te gustan mis bizcochos? Y me dijo, yo creo que sorprendida, después de cómo habíamos acabado ayer y que entré con esto, me dijo, sí, mamá, me encantan, son muy ricos. Y le pregunté, ¿qué receta quieres que te dé? ¿La de hace 20 años, cuando no subían o se quemaban? ¿O quieres que te dé la receta de ahora? La que sé hacer bien. Esta renacuaja, que hacía tiempo que había dejado de serlo, sabía que no hablábamos de bizcochos y no hizo falta decir nada más. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Que cuando Él te sopla, porque quedé muy bien y todo esto, pero no fui yo, el copyright no era mío. Y es bueno identificar cuando nos está soplando el Espíritu Santo. El copyright era de esa tercera persona que no utilizamos tan a menudo como deberíamos. Y ese Espíritu Santo te permite tener las palabras acertadas sin ser demasiado pesada. Te permite callarte cuando te tienes que callar. Entonces, yo de aquí, si nos queda algo claro de esta charla, es, por favor, ni una charla matrimonial, ni una charla con un hijo, ni un médico, ni una tutoría sin antes encomendarnos al Espíritu Santo y con las entradas del cielo en el bolsillo para poder escucharlo. No vaya a ser que nos quedemos así a media voz. Esto de escuchar al Espíritu Santo y de seguir ese decálogo hace que tengamos la mejor sociedad, la mejor familia, el mejor matrimonio, los mejores hijos y hasta el mejor hogar. Porque cuando tú vives, como decía antes mi compañero, ese trío, de hecho yo en el libro del matrimonio hablo del trío ganador. Cuando tú metes a Dios, cuando estás cerca de Dios, estás más enamorado de tu marido y de tu mujer. Cuando la gente te dice, es que no tengo mariposas en el estómago, ya se me han pasado, digo, eso es que no rezas, porque si quieres volver a tener mariposas en el estómago solo tienes que hacer una cosa, vete a comulgar en gracia de Dios, con las entradas en el bolsillo, ponte de rodillas y piensa en tu marido, piensa en tu mujer y redoblarán las mariposas. Es que te va a parecer que cuando te enamoraste de ella en el primer beso no la querías nada ni tenías mariposas con lo que sientes ahora. Y esto pasa porque cuando más cerca estás de Dios, más quieres a tu mujer, más quieres a tu marido, porque es el camino que Dios ha puesto para llevarte al cielo. Cuando más cerca estás de Dios, más a gusto estás en ese camino. Y hay una cosa que yo explico a las niñas. Hace poco me llevaron a dar en Galicia una charla a unas jovencitas adolescentes que suspiran porque no van a encontrar al hombre de su vida en una sociedad tan terrible. Y la charla se llamaba, entre otras cosas, ¿cómo encontrar al señor Darcy?, ¿no? Por orgullo y prejuicio. Y yo les decía que tienen que soñar muy alto con ese matrimonio sin sucedáneos y que yo les prometía
que los efectos secundarios de hacer las cosas como Dios manda son la pera. Y hablaba en concreto de la castidad matrimonial y de la abstinencia periódica, porque yo decía, ¿cómo le vamos a vender a estas niñas que esto de la abstinencia periódica mola? Y les conté simplemente la verdad. Cuando tú comes jamón todos los días, pues fenomenal el jamón, pero de repente hasta te apetecería un bocadillo de mortadela. Cuando unos días al mes no puedes comer el bocata de jamón, el día que sabes que puedes, te lo tomas con unas ganas enormes, porque el ser humano somos así de simples. Cuando tenemos un tiempo que no tenemos que regular la natalidad de nuestros niños o por razones de peso no pueden venir más y tenemos que utilizar esos métodos naturales, estamos conservando la pasión de nuestro matrimonio hasta el último lunes de tu vida. Y no digo el sábado por la noche, digo el lunes, porque cuando ese marido se convierte en ese novio que te está buscando, que tiene muchísimas ganas de estar contigo, la mujer crece, es como una planta, cuanto más lo cuidas, más bonita está, y cuanto más bonita está, le gusta más al cuidador. Entonces, esa mujer se siente deseada por su marido, se siente valorada, se siente querida, se viene arriba, se pone más guapa. Todos los efectos secundarios de hacer las cosas como Dios manda, siempre son extraordinarios, incalculables, porque yo todo esto de los métodos naturales y de sus beneficios lo descubrí con los años de matrimonio. Y digo, caray, el creador del ojo del águila, qué bien ha pensado esos 10 mandamientos. No es anecdótico, no se despistó, miró para otro lado y dijo, vamos a ponérselo un poco difícil a los matrimonios. No, estaba todo previsto y los efectos secundarios también. Esto en cuanto al matrimonio, y yo creo que además es bueno decir esto, porque yo he ido a COFs, a cursos de orientación familiar que te hablan del matrimonio, que te hablan de educación, y creo que les falta dar la receta completa. Son como esos cocineros que te lo explican así, pero no concretan del todo. Es como si les diésemos a las personas la receta de un bizcocho sin decir que necesita el sobre de levadura. El sobre de levadura es Dios. Dios va a dar sentido a todo lo demás. En educación de los hijos me parece que es fascinante porque un niño que lo estás educando mirando al cielo tiene la autoestima altísima porque va a crecer sabiendo que no van a inventar ningún pecado nuevo. Y lo más importante, que todos los pecados pueden ser perdonados. Que pase lo que pase, no pasa nada. Y va a tener la autoestima altísima porque los vamos a educar en ese omnia in bonum, ¿no? Para los que saben latín, todo es para bien. Y aquí tengo una anécdota muy graciosa, que una familia, pues estaban contando una situación que había sido un desastre absoluto, y entonces alguien dijo al final el omnia in bonum. Un niño pequeño le preguntó a su hermano, ¿qué es eso de omnia in bonum? Y el hermano mayor le dijo que todo ha salido fatal. En vez de todo es para bien, pues nada, que todo ha salido fatal. Si educamos a los niños que cuando algo sale mal se lo podemos ofrecer al Señor, todo cambia. Yo pues hace un año, pues lo contaba ayer en la cena, pues en el programa de Gran Wyoming, pues se metieron un poco conmigo por la mujer tradicional y todas estas cosas. Y en mi casa, pues mis niños, pues alguno estaba pues, enfadado, ofendido. Y yo les dije, mirad, vamos a ofrecer todo este sufrimiento, y ya no solo sino todo el de la vida pasada y todo el de la vida futura, para escoger un momento de la pasión, solo uno muy concreto, y anestesiarle ese momento al Señor, que nuestras tristezas, nuestras penas, nuestras humillaciones, nuestros fracasos sirvan como anestesia. Y cuando volvamos a ver la pasión en la próxima Semana Santa, nos imaginemos que en los créditos de Mel Gibson están allí, familia cuadrado, anestesistas. Y hemos elegido un momento de la pasión que José María Zabala siempre me había dicho que le había dolido mucho al Señor, que es un latigazo en el hombro derecho. Y dije, pues todo lo que salga mal, omnia in bonum, como anestesia, y que el mañana, cuando llegamos al cielo, el Señor nos diga, me ha dolido menos. Gracias porque me ha dolido menos. Entonces, educar a un niño en ese omnia in bonum es dar sentido a que pase lo que pase,
Mientras tengas las entradas del cielo en el bolsillo, aquí no pasa nada. Y eso ya es vivir sin miedo. Hace poco veía en un tren una campaña de la lucha contra el cáncer donde gente que se veía que había batallado, estaba batallando con la enfermedad, se casaba, se bañaba en pleno invierno, vivían sin miedo. Si queremos hijos que vivan sin miedo, tenemos que convencerles de que lo único importante es tener esas entradas ya pagadas en el bolsillo. Y también tenemos hogares, lo que decía en la anterior ponencia, esos hogares que dices que a gusto estoy, qué bien se está en esta casa. Esas son las casas rezadas. Cuando tú rezas, hay algo que se nota en el ambiente. No es la vela de jazmín blanco de Zara, pero sí hay algo que estás a gusto. Y dices, no me quiero ir. Y son hogares que se rigen por el amor. Porque si te riges por la igualdad, no hay diferencia con la calle. Si yo me rijo por lo que es justo, aquí no hacemos nada, va a hacer igual de frío que ahí fuera. Aquí nos regimos por el amor. Y como yo te quiero más, me levanto el primero para bajar la basura y me peleo por, no, tranquilo, ya lo hago yo. Y tenemos que educar a los niños en que esto no puedes parcelar, estos son mis calcetines y ya no, estos son los de mi hermana, que lo recoja ella. Grandeza, magnanimidad, espíritu gigante. Y así, en ese amor, querrán volver. Porque lo que hay fuera es lo justo, lo compartimentado, la legalidad. Y además, en estos hogares rezados, en los hogares que estás viviendo de cara a Dios, los estás educando para lo que venga. Si tú educas a un niño para tener presencia de Dios, lo estás educando para el online, para el offline, para la inteligencia artificial y para todo lo que venga que no tenemos ni idea. Este decálogo de hace tantos años es la vacuna para todos los males que conocemos, para el COVID y para los que no van a lo que todos todavía están por venir. Es la vacuna universal para todos los males. Entonces es muy bueno, es muy conveniente, es muy práctico y resolutivo educar en clave de Dios. Y cada vez que hablan del tema de las mujeres, claro, cuando una mujer vive en un hogar regido por el amor, no necesita leyes que la protejan, porque puede colgar la bata blanca, puede bajarse de los tacones, puede apagar el micro y se la va a seguir queriendo, escuchando y respetando simplemente por ser ella. Y yo quiero vivir en un hogar así. Y yo quiero que mis hijas sueñen con un hogar así. Y esas casas, yo en el libro de calendario de Adviento, el día 12, soy muy guadalupana, el día 12 de diciembre hablo de cuando veíamos en casa alguna vez Harry Potter, había un hechizo que les encantaba, ¿no? Porque era el Patronus, y entonces lanzabas como una capa de protección que cuidaba a tu familia de cualquier mal. Y yo decía, pero si es que eso ya lo tenemos. El Santo Rosario, ese Kalashnikov que tú bolita tras bolita estás protegiendo a los tuyos. Es lo mejor que puedes hacer por tu familia, son esos 15 minutos. En el libro de adolescencia, cuando trato la adolescencia, entrevisté al padre Fortea, pero dije, vamos a ver qué me dice un exorcista de la adolescencia. El ángel de la guarda se pilla una baja, y entonces ahí entran los demonios a muerte y entonces el padre Fortea, que es muy sensato, me sonrió y me dijo, mira, no, hija mía, es que los demonios tienen los defectos de las criaturas, son muy vagos, no trabajan si no lo tienen que hacer y en la adolescencia ya no necesitan hacer nada, porque las hormonas y la sociedad lo hacen todo. Pero nosotros sí que tenemos que estar. El demonio tiene claro dónde no nos quiere. No nos quiere en nuestro puesto de guardia, no nos quiere rezando el rosario, no nos quiere yendo a misa, no nos quiere hablando con él. A mí cuando me empezaron a hablar de tener normas de piedad y de hacer oración, pensé, o sea, sonaba como algo agotador. Pero luego sí que pensé, tomarme un café con la Virgen sí que me lo tomaría. Y contarle a la Virgen, todos, pues mira, pues esto me está irritando, pues esto me está enfadando. Y cuando tú te tomas ese café con la Virgen, cuando tú te tomas ese café con el Señor, se produce una diálisis en el alma. Y entonces la ira se convierte en ternura, el enfado se transforma, el cansancio se convierte en ilusión. Ese café es absolutamente necesario y el demonio lo sabe.
y no nos quiere en el puesto de guardia. Además, cuando tú te tomas ese café con la Virgen, descubres que detrás del defecto de las personas a las que quieres hay anhelos del corazón insatisfecho. Esa niña que está mintiendo es que cree que la realidad no llega para que tú la aplaudas. Esa persona que está parece que siempre tiene que tener pareja, pues lo que tiene detrás es una herida, una falta de comunión. Entonces es muy importante cuando tú te tomas ese café con la Virgen, cuando te tomas ese café con el Señor y le hablas de tus personas queridas, ella te pone sus gafas, te pones las gafas del Señor, las gafas de la Virgen y te deja verlos con sus ojos. Entonces ya no quieres más a tu marido a pesar de sus defectos, quieres más a tu marido gracias a sus defectos y quieres más a tus hijos y entiendes mejor a tu compañera de trabajo. Por eso el demonio no nos quiere en el puesto de guardia, no quiere que nos tomemos ese café con la Virgen, no quiere que nos tomemos el café con el Señor, no quiere que recemos el Santo Rosario, le va mucho en ello y no quiere que vayamos a la Santa Misa. En mi último artículo hablaba del ayuno intermitente y los beneficios que tiene en la salud y cuando lo hago bien, dije, Señor, que me duelas tanto como el primer té de la mañana, ese que me tomo después de cumplir las horas de ayuno. Digo, Señor, que me duelas tanto, que esté deseando comulgar como estoy deseando tomarme mi primer té con canela. Hablando de esto con mi directora espiritual, le dije, le confesé, cuando estoy sola en el oratorio y me voy a despedir, me acerco al sagrario y toco el copete, el velo que cubre el sagrario, me digo como la hemorroísa, ¿no? Y me dice, pero qué tontería, Mar, si vas a comulgar todos los días. Ya le gustaría a la hemorroísa poder comulgar todos los días. Si la hemorroísa le sacó al Señor con tocarle la puntita todos los regalos que le sacó, ¿qué no nos hará a nosotros cuando vamos a comulgar con fe? Entonces, no nos quiere en el puesto de guardia, porque es en el mejor sitio donde podemos estar con nuestra familia. Y normalmente el demonio a lo mejor a otro le tienta con fumarse un porro, o también a vosotros, ¿no? Aquí no vamos a juzgar a nadie. Pero lo normal es que el demonio te diga, es que tienes la comida sin hacer, es que tienes que acabar esta hoja Excel, es que tienes que mandar este mail, es que cosas buenas, porque tonto no tiene un pelo, nos va a tentar enseñando cosas buenas para sacarte de tu puesto de guardia. Y esto era lo que quería decir y ahora voy a estar aquí dispuesta a las preguntas. Pues nada, maravilloso lo que hemos oído y vamos a ver qué más sacamos a Mar. A ver, como madre de 12 hijos, con Javier, con tu esposo, evidentemente, como pone, es decir, si te metes en internet y vemos tu trayectoria, bueno, pues vemos que casi eres una campeona de la familia, es así, ¿no? Entonces, vamos un poquito a las estrategias, ¿no? Vamos a ver, un tema que hemos visto ahí en uno de los libros que tenemos ahí fuera, muy interesantes. Hemos visto uno que está dedicado precisamente a la adolescencia. Si algo a veces nos duele en nuestras casas, nos ocasionan ciertos problemas, algunos mayores, es precisamente el tema de los hijos adolescentes. Yo quisiera que nos contaras un poco, Mar, a partir de tu experiencia, qué estrategias o qué has percibido o qué puede ser conveniente para tratar a estas personas que, bueno, con razón se llaman adolescentes. Pues muy bien, mira, lo primero que tenemos que decir es que tu hijo adorable sigue ahí, detrás de los granos, detrás de esas expresiones en plan, tu hijo adorable sigue ahí. Imaginaros la botella de Coca-Cola, que nos la cambian, nos la ponen horrible, el líquido sigue estando rico y sigue siendo esa Coca-Cola. Bueno, pues todo lo que nos gusta de la adolescencia es el merchandising de esta temporada. Va a pasar, no os preocupéis. Entonces, mirarlo con paciencia. Una cosa que digo en el libro es que la adolescencia de tus hijos te tiene que coger confesada, pero literalmente, con esas entradas en el bolsillo, porque necesitamos el Espíritu Santo a todo volumen, porque aguantar los desplantes, proteger a un niño de sí mismo mientras te está dando patadas por todas partes es agotador, puede ser desalentador, es muy cansado. Y ser padre de un adolescente, como se dice ahora, 24/7, 365 días al año, también ese día que estás esperando los resultados de la biopsia,
no es humano. Entonces necesitamos la gracia divina y tenemos que confiar mucho en Él y seguir creyendo que los efectos secundarios de hacer las cosas como Dios manda son positivos. Lo que tenemos, yo creo que hay que hacer es cuidar mucho la comunicación para no perdernos. Entonces, lo primero que recomiendo es hablar en tercera persona, ver series de televisión, ver películas donde toquen todos los temas, todos. Sexo, salidas de noche, copas, alcohol, drogas, todo. Y tenemos que ser padres duros, tenemos que ser como La Roca y Lara Croft, no podemos ser Blancanieves y Peter Pan. Yo he tenido amigas en mi adolescencia que a veces no le contaban su vida a sus padres, no era ni siquiera por temor al castigo, era por puro amor, porque dice, si mi madre se entera de esto, le da un patatús, la mato. Y entonces tenemos que ser unos padres roca, no un padre plomo, que no se hundan para que no nos enteremos. Tenemos que tener esos niños que sepan, cuando tienen un problema voy a llamar a papá y no hay como se entere papá. Porque entonces pasamos, en vez de ser la roca donde soportarnos, vamos a ser su debilidad. Somos padres que lo sabemos todo. Hemos toreado en plazas peores y lo tenemos claro. Y además, aunque estemos hiperventilando por dentro, aunque estemos ya, no sé, llamando al 061 para que nos lleven con este ataque al corazón, vamos a hacer que no pasa nada. Ya hemos fingido antes. Cuando eran pequeños hacíamos mucho teatro por otras cosas. Entonces tenemos que cuidar la comunicación, tienen que vernos esos padres que sabemos de todo. Tenemos que ver películas con ellos porque cuando lo ven en una película no tienen posición de oposición, no se sienten atacados, no estás hablando de ellos, no estás hablando de sus amigos, estamos hablando de un personaje de una película y ahí les puedes dar protocolo de actuación, la copa en la mano, es que si te vas con un niño puede interpretar que quieres llegar a la tercera base aunque tú solo te quieras dar un beso, te da tiempo a hablar de un montón de cosas sin que ellos se sientan atacados, sin posición de oposición. Entonces hay que sacarle mucho partido a las series, a las películas. Tiene que ser un plan familiar muy trabajado porque se ahorran muchas lecciones. Después tenemos que saber cuándo hay que hablar. No hay que, ya sabes cuándo la pelota va a entrar o no va a entrar. Estar atento y cuando entra. Luego hay que desmitificar un poco. Yo creo que a veces hemos cometido el error de sí, tiempo de calidad, no de cantidad. Vale, estupendo. Cuando son pequeños, vale. Cuando son adolescentes, a mí no me ha valido, porque no, el adolescente no reserva mesa. No puedes quedar a las 7. Se va a abrir cuando crea conveniente. Tenía una amiga de madre de 15 hijos que dice, y ahora que me voy a acostar, ahora que no puedo más, ahora me vienes a contar esto, lo interesante viene ahora. Ese es el adolescente. El adolescente tiene que, así como el chiquitín, te miden que le mires a los ojos, ese contacto físico, cogerle una mano. El adolescente, mi experiencia es que se abren más cuando estás sin acorralarlo con la mirada, mientras haces la compra, mientras cocinas. Entonces ahí se van soltando. Y que con el poli bueno se abren más que con el poli malo. En mi libro de adolescencia hablo de las frases caoba, que son esas frases que con todo el cariño del mundo y creyendo que hacían lo mejor nos han dicho nuestros padres. Que no me entere yo, pues ya está, pues no te vas a enterar. Mis hijos nunca, pues como lo haga, prepárate. Y después hay una cosa que es muy positiva, porque es que el manual de instrucciones, de verdad, todos son efectos secundarios increíbles, controlados y maravillosos. El hecho de no criticar en las casas. Porque si tu hija llega y te dice, fulanita le robó la goma de Hello Kitty a la compañera, ¿qué hay que hacer? Robar es malo, pero tu amiga pues a lo mejor tuvo un mal día y era tan llamativa la goma de Hello Kitty que no pudo resistir. Por favor, no te lleves al bebé, que así me siento como en casa, estamos súper a gusto. Entonces, condenamos el pecado, pero disculpamos siempre, siempre, siempre al pecador. No te lo lleves, pero qué injusticia sacarnos al bebé. Jo, ya no me siento en casa. Hay que condenar el pecado, pero disculpar el pecador. Y así él sabrá que cuando meta la pata, también será disculpado. Y además, esto asciende, porque en las casas yo tenía una amiga que llegó a casa de su madre y dice, fulanita hizo el acto con el novio.
Y dices, pero qué capulla eres, o sea, pero ¿cómo haces eso? No, no podemos ser la radio del demonio. En nuestros hogares no se tiene que juzgar. Una cosa es que vengan y se desahoguen y cuenten, me ha hecho daño esta persona porque esto está bien, pero juzgar, criticar, no. Tenemos que ser en los hogares que se condene el pecado, se disculpe siempre al pecador. Porque además muchas veces, a lo mejor no es fulanita, a lo mejor ha sido ella y está mirando el termómetro de reacción que vamos a tener en casa. Entonces, huir de esas frases caoba y de esas actitudes negativas y ser ese poli bueno, ser esos padres que escuchan siempre, no solo cuando empiezan a hablar de me gusta una niña del instituto y entonces ya paras el mundo para escucharles, se nota. Entonces tenemos que estar ahí dispuestos 24/7, 365, el día de la biopsia también, el día que te echan del trabajo también, no es humano que la adolescencia de vuestros hijos os pille confesados. O sea que entonces podemos seguir pensando que a pesar de todo nos siguen queriendo, es decir, aunque los vemos así y tal, no nos hemos perdido el cariño, lo recuperaremos probablemente, etcétera. ¿No es así? Mira, hay un autor que a mí me encanta, Fernando Alberca, que como madre he crecido con él muchísimo, y él te dice, cuando tu hijo en casa no habla y luego es encantador, lo has hecho bien, porque eso quiere decir que sabe que se siente querido en casa. No tiene que ganar esa batalla, ya la tiene ganada, entonces algo hemos hecho bien. A ver, siguiendo un poquito con estas estrategias, hoy día pues la sociedad no nos anima, ¿no?, a las prácticas de piedad, todas estas cosas que has hablado hace poco. ¿Cómo lo hacéis vosotros para mantener vivo, ¿no?, ese espíritu de piedad, la oración en casa, en fin, ver alguna película interesante juntos? En ese sentido, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que a nadar nadando aquí en el día a día se van viendo. Yo tengo una hija que fue la que me inspiró el libro de Adolescencia en clave de Dios, que me dio una adolescencia bravía, ¿no? Y me acuerdo que tuve una amiga muy mala y entonces le dije, voy a rezar un año entero por esta amiga tuya. Porque una de dos, yo digo, a ver, Señor, esta amiga que le está sentando tan mal a mi hija, es hija tuya. Entonces, a ver cómo gestiono esto. Entonces, yo voy a rezar un año entero, además del rosario que rezamos en casa, una parte del rosario solo por esta niña. Entonces va a pasar dos cosas. Hay dos posibilidades, o se convierte o se aleja. Porque cuando tú empiezas a rezar por una persona que no le viene bien a tu hijo, al demonio no le empieza a compensar, porque a ver si va a ganar también este alma. Entonces te deja de atacar. Antes de que pasaron 6 meses, me dijo mi hija, por favor, deja de rezar que vamos a acabar en los tribunales. Y esto, cuando lo vives en casa y lo cuentas en casa, pues es que no hay que cortarse. Digo, yo voy a rezar un año entero por fulanita. Y es más, esta hija que me dio una adolescencia bravía, vamos, un miura, cuando me veía rezando el rosario decía, ¿es el mío? Digo, tendrás morro. Y entonces ellos todos lo ven, porque todos ven, pues vamos a rezar por esta intención, y ellos ven que pasan cosas, que cuando tú rezas pasan cosas, porque es que pasan de verdad, realmente. Y yo creo que ellos son conscientes de que en casa hay calor, que fuera hace mucho frío, que en casa, que los amigos a lo mejor no tienen el ambiente que tienen en casa, que les gusta venir a casa, y que ellos siempre cuentan que sus padres se quieren como de película y dicen, pero eso no es verdad, le dicen, y dice, sí, que mis padres se quieren así y van a Mercadona juntos y van a... Yo necesito, yo creo que en los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, que eso es para una sesión de matrimonio, yo soy de esas personas que necesitan el tiempo, el contacto, yo lo necesito todos los lenguajes, entonces yo necesito irme a cenar en toda la literatura, artículos, libros, le llamo Mr. Square, porque como era tan tímido, dije, como lo nombre le va a dar vergüenza. Y entonces yo siempre le he nombrado así Mr. Square para darle un poco de ocultismo y que se viese ahí amparado. Y yo necesito irme a cenar con mi marido, yo necesito todo esto. Y ellas lo ven y salen fuera y dicen, es que mis padres se quieren. Entonces yo creo que cuando van viendo las diferencias se convencen y yo les digo claro que la base de esto es Dios. Aquí no hay ningún crack, aquí todos somos tocables y lo único que nos hace que todo se reconduzca bien es el trato con el Señor.
Manual de supervivencia, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Ha venido provocada el escribir esto precisamente por esta problemática o también, digamos, pues están las cuestiones económicas que lógicamente nos afectan mucho a las familias numerosas? No se sabe cuánto, los que no lo son no saben cuánto afectan las cuestiones económicas. En fin, háblanos un poquito del manual de supervivencia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que escribiendo libros no ganáis dinero. No escribáis libros para ganar dinero porque esto no es real, ¿eh? Esto no va bien. Es mucho mejor otras cosas. Entonces, en esta charla que les di hace poco a las niñas, al señor Darcy, se llamaba un ciclo de conferencias Serendipity. Y Serendipity es cuando te encuentras algo que no estabas buscando. Y yo le decía a las niñas, el creador de los Serendipities es Dios. Cuando tú encuentras esa cosa, esa persona que te cambia la vida, ese gesto, ese libro, esa película que te dio ese chispazo y el Espíritu Santo ya fue a muerte. Dios es el Rey y Señor de los Serendipities y no hay que tener miedo a darse. Yo creo que las familias y las mujeres necesitamos ese tiempo en el hogar, sobre todo con familias tan numerosas, y yo en el tercer hijo dejé de trabajaba en medios de comunicación y el Señor, por Serendipities, luego me puso a trabajar en donde yo estoy más a gusto, haciendo lo que más quiero y en una primera división cuando antes estaba en tercera regional. Entonces, punto 1, no tener miedo a nada, no tener miedo a darse sin medida, porque nuestro Padre es el creador de los Serendipities y creará los Serendipities que les haga falta. Yo se lo contaba a ellas cuando estaban buscando al señor Darcy. Le dije, no os preocupéis, las entradas del cielo en el bolsillo y te aparecerá cuando menos te lo esperes. Y después, las familias numerosas, económicamente, pues es un follón. No creo que vaya a descubrir nada nuevo a hablar de números. Lo que sí voy a hacer es pues un alegato, que yo creo que todos los colegios, hasta los mejores, tienen que ser conscientes que cuando tratan a una familia numerosa es una familia que está haciendo el mismo recorrido pero corriendo con una mochila llena de pesas, porque estamos en sociedad de 1, de 2 niños. Cuando llegamos a nuestras familias, para que el niño lleve los deberes, para que el niño lleve 2 calcetines iguales, hemos hecho un esfuerzo inenarrable comparado con el resto que brilla más. Como madre de familia numerosa, lo que más me dolió, lo que más me costó y lo que más me tentaba el demonio es a pensar, como tienes tantos hijos, no le puedes dar ni siquiera lo que sabes hacer. Yo no sé coser. Yo, aunque tuviese un solo hijo, no le podría hacer el disfraz morrocotudo porque Dios no me dio esos talentos, pues Dios no me los dio, es que no los necesitaba. Pero había cosas que sí hacía bien. Sé contar cuentos muy bien, sé hacer un ambiente acogedor, sé invitar a alguien a unas tortitas y escucharle. Y como tenía tantos hijos, pues muchas veces acababa metiendo a mis hijos en el coche de otros padres para que llevasen a mi hijo al cumpleaños. Y eso lo llevaba mal. Y un día Dios me hizo un regalo. El Señor siempre hace los regalos, lo coges en momentos de debilidad después de los sacramentos. Entonces, después de confesarme, fui ahí a rezar la penitencia y me dijo, ¿cómo estaría San José? ¿Cómo estaría San José? ¿Cuántas cunas habría hecho en Nazaret? ¿Cómo serían las cunas de San José? O sea, es que serían los bugabú. ¿Qué cunas, qué impresión habría hecho para tantos bebés? Y cuando nació el Hijo de Dios, no necesitó una excelente cuna, no necesitó su excelencia, necesitó su resignación, su dolor de no poder hacer ni siquiera lo que sabía por ese niño. Y esas somos las familias numerosas, las que tenemos que pensar en San José, que no le pudo dar esas cunas bugabú al niño Jesús en Belén. Ahí, en fin, estamos, yo creo que es obvio, ¿no? Estamos bajo el imperio ahora de una ideología dominante que se trata de, trata de impregnar nuestras vidas de una forma implacable y de alguna forma incluso con el respaldo de aquellos que tendrían que proteger a la comunidad política, que precisamente lo que hacen es, pues que estas ideologías, estén ahí permanentes absolutamente en todos y cada uno de nuestros actos y de nuestros pensamientos, de nuestras vidas. Y nuestros hijos no son ajenos a nada, nuestros hijos se mueven en la vida pública, en los colegios, etcétera.
Alguna vez los padres de familia numerosa hemos sufrido cómo nuestros hijos nos vienen contando que respecto pues, a algunos problemas, sobre todo en ciertos centros escolares, bueno, pues que se han reído de ellos, ¿no? Que han opinado, pues no sé, si son adolescentes, por ejemplo, temas como el aborto, o si son más pequeños incluso de cualquier cosa, porque han rezado, porque... Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar un poco para cuando nos viene nuestro hijo y nos cuenta, papá, mis compañeros se están riendo de mí por decir esto? Yo lo primero que quiero decir es que ni tan mal, ya veréis. Os voy a contar lo que le pasó, una anécdota a mi hija. Pues en Galicia la ilusión independentista, los profesores de gallego, pues ya os imagináis. Entonces en el colegio de mi hija hicieron la gran trastada y es que pusieron una bandera preconstitucional en el fondo de pantalla de la profesora de gallego. Cuando encendió, fue como Christopher Lee en las películas de Drácula, ¿no? O sea, la pobre mujer entró casi en parada. Y entonces, bueno, fue un castigo, o sea, fue muy sonado y a mí me llegó por WhatsApp que lo habían hecho. Yo rápidamente llamé a una hija mía en plena efervescencia adolescente y le dije, dime que no has sido tú. Y ella me dijo, no, mamá, no fui. Y dije, vale. Pero al final es que nos aplasten tanto, ni tan mal, porque la rebeldía sale y porque cuando ves todas esas injusticias tienes claro quién hace las cosas bien. Si tu casa, tu niña llega y no juzgas y disculpas y ahí fuera les machacan por ser cristianos, me lo estáis poniendo blanco y en botella, si es que me lo están tirando para meter, chutar y gol. Estos hijos son más míos, o sea, aplástalos, acórtales la libertad, dales coherencia en casa y ya lo tenemos bastante ganado. Entonces yo quiero salir aquí con un mensaje de esperanza. Y estamos en una sociedad, a mí con el tiempo hubo gente que se acercó, porque la vida es muy larga y hay que darle tiempo a la vida. Gente que nos ha criticado, que nos miraba y demás. Luego pasan los años y te reconocen que tienes hijos felices, que tienes hijos sanos, porque cómo están las pediatrías psiquiátricas, que tienes niños que les han hecho la vida fácil en el aula. Entonces hay que sembrar despacito, pero hay que sembrar. Y después una cosa con la que hablaba con mis hijos los mayores es que esta es una sociedad que se mueve por el sentimentalismo. Vale, venga, me sirve. Tenemos que, ¿qué es lo que nos va a unar voluntades con otras personas, con madres del colegio, con compañeros de trabajo? Sentimiento. Tenemos que buscar ese sentimiento que compartimos para a partir de ahí empezar a construir. Ese camino para llevarlos a Dios, al Señor, es muy largo, mucho más largo que antes, pero está ahí. Entonces, el Día de las Letras Gallegas en Galicia, yo hubo muchos años, allí se pide a los padres que vayan a leer, que vayan a comentar, y yo muchos años no iba porque me parecía un uso para separar a España, un uso político de la lengua. No quería participar en esas mesas que llaman de normativización lingüística. Hasta que un año dije, pues no, porque yo también quiero a Galicia, yo también puedo reconocer la belleza del gallego, no es propiedad privada de ellos. Entonces fui y me arranqué allí con adeus ríos, adeus montes, adeus regatos pequeños. Y luego cuando terminé les dije, solo os van a contar que Rosalía tenía un padre cura y yo os diré que Rosalía tenía una familia numerosa, que llegó a tener, no llegaron a vivir, pero llegó a tener 11 hijos y que como escritora y como madre de familia numerosa estoy aquí encantada viniendo a recitarla. De ese sentimiento he de decir que personas que ni me miraban, un día me paró por la calle una de estas madres que también había ido a leer, de estas con muchas ilusiones independentistas, con un planteamiento de vida que nada tenía que ver conmigo, me paró y hablándome todo en gallego me dijo, mira, perdona, te quiero hacer una pregunta. Quise llevar a mis niñas a una clase de ballet, pero las estaban hipersexualizando. Y yo pensé, voy a preguntarle a la madre de estas niñas porque no creo que lleve a sus hijas a una clase de ballet donde las hipersexualicen. Entonces ese amor a Galicia nos llevó al amor de madre que teníamos en común y desde entonces tenemos una relación mucho más fluida. No la he llevado a rezar el rosario, pero nos saludamos, nos hablamos y vamos avanzando. Y de esas madres también me encontré a otra
que siempre en gallego, a partir de ese momento de que yo recité a Rosalía, me gané su saludo, su cariño y cada vez las familias tenemos más relación. Entonces, ¿que esta sociedad se mueve por el sentimiento? ¿Vale? Sencillos como palomas y astutos como áspid. Vamos a sacarle partido. Con la ayuda del Espíritu Santo nos llevamos a todos de calle. Si no es tan difícil avivar los sentimientos. En la charla que di para las niñas del señor Darcy, me decían, bueno, pero en plan, es que si tu marido te deja por otra, es que lo de la indisolubilidad del matrimonio, esto ya le sonaba. Y entonces les dije, tengo que encontrar un sentimiento que les haga trascender. Les dije, la historia de amor imposible más triste es la que sueña un niño cuando un niño sueña con la reconciliación de sus padres. Ninguna de las que estáis aquí queréis que ese hijo sea vuestro. Entonces entendieron y ya trascendieron un poco más de sus sentimientos, de sus derechos y se pusieron un poquito en el lugar del otro. Entonces yo creo que el Espíritu Santo nos va a soplar para sacarle partido a lo que tenemos estas cartas y para adelante. Hablando en este tono optimista que debemos compartir efectivamente, anoche en una cena que nos juntamos los que estuvimos aquí por la tarde, salió la anécdota de, en fin, con motivo de la catástrofe que ha ocurrido en Valencia, cómo un montón de jóvenes se lanzaron allí a recoger barro y agua y todo esto, ¿no? Y cómo reflexionábamos cómo la juventud, cuando no es generosa, ¿no? Es decir, cuando se pone algo por delante en lo que ellos pueden participar y demostrar su verdadero valor, no siempre los malos que son, los vagos que son, las cosas que se toman, etcétera, sino cuando efectivamente se les pone por delante algo ilusionante, cómo son los primeros en ir para allá. Entonces, ¿eso sería un motivo para la esperanza? ¿Tú crees que realmente nuestra juventud puede reaccionar frente a todo esto? ¿Tiene esa capacidad, ¿no?, para dar la vuelta, digamos, a lo malo que podamos tener en este momento? Sí, yo me emocioné viendo a esos jóvenes, pero bueno, que los jóvenes salir fuera de casa a darse no les cuesta. Ojo. Lo que les cuesta es darse en su ONG donde son más necesarios, en su familia. Y ahí ya cuesta más. Es más fácil irme 3 días, llenarme de barro y enervarme. Eso es muy fácil, porque azuzar el sentimiento es muy fácil. Es facilísimo, por eso nos lo tenemos que creer para utilizarlo a nuestro favor y llevarles a mirar al cielo. Pero donde es más difícil es en la ONG que más lo necesita, que es en su familia. Y ahí yo creo que las imágenes, que fueron fantásticas, no representan una gran transformación, sino pues esa ilusión, ese golden, ese dorado que tienen los jóvenes de darse en un momento dado sin medida. Es muy fácil darse a los demás, pero no matarse a sí mismo. Y el hecho de matarte a ti mismo, mis apetencias, voy a ayudar a mamá, voy a ayudar a mi hermano, ahí ya les empieza a apretar más el zapato. Y ahí cuanto más ayudas, mirar a Dios. Y pensar cuáles son nuestros imprescindibles como padres. ¿Con qué quiero que sueñe mi hijo? Desde que son muy pequeños tenemos que pensar en ellos. Si realmente quieres que Dios sea importante en tu vida, ¿qué estás haciendo? Porque lo de la clase de religión, la catequesis de primera comunión, no llega. Tenemos que currárnoslo más. Tenemos que acudir a sitios donde nos den soporte. Tenemos que ir a sitios donde les hagan planes divertidos sin papá y mamá cuando son adolescentes. Esto hay que trabajárselo, porque si no, se van a enganchar ahí fuera rápidamente. Entonces, si tú quieres que tu hijo sea nadador, no lo llevas a clase de vale 20 años. Entonces, ¿cuáles son tus imprescindibles? Dale caña a la vida espiritual a que se encienda. Desde que son muy pequeños, tienen que saborear el darse. Esa ONG que responderá también como la de Valencia. Estos niños habrán saboreado la entrega. Cuando la saborean, sacian una parte del corazón que está insatisfecha. Y tenemos que seguir generando, que sueñen alto. No es lo mismo un adolescente que en verano ve Auschwitz
al que está de la copa a la toalla, de la toalla a la copa. No es lo mismo. Entonces tenemos que currarnos mucho que se empapen y para que puedan soñar alto. Se puede aplaudir. Si la respuesta entusiasma, se puede aplaudir, ¿eh? Aquí hay libertad para ello, ¿eh? O sea, no hay problema. Faltaría más. A ver, una pregunta un poquito más personal, Mar, que algunos se están preguntando seguro. Vamos a ver, ¿de dónde sacas tiempo para tantas cosas? ¿Eres empresaria de alguna manera? ¿Eres lo primero madre? ¿Tienes tus actividades públicas, etcétera? ¿Y de dónde se saca tiempo? Porque de verdad que muchas veces lo que nos preguntamos todos es que llega, te levantas por la mañana un lunes y dices, mañana ya es viernes y no hemos hecho nada. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de esa vivencia cotidiana. Bueno, cuando has tenido tantos niños pequeños, hubo días inenarrables que acabas con la oración de Faustina Kowalska, ocúpate tú, porque no son los hijos de Javier y Mar, son los hijos de Dios, Javier y Mar, y esto me lo he repetido muchísimo. Entonces, gracias a eso dormíamos tranquilos, gracias a ese Dios, Javier y Mar podían hacer las torpezas que hiciesen falta. Y además quiero decir que uno de los fines de la Santa Misa es la reparación. Y cuando he ido a COFS al principio de mi maternidad me estresaba, si no educas a tus hijos a los 2 años al orden ya no lo vas a educar, ya no va a ser ordenado. Y digo, bueno, a ver, eso ahí fuera, en clave de sola, en clave de Dios, si tú le dices, Señor, repara todos mis errores y que mi hijo pueda ser ordenado a pesar de que no lo haya conseguido, el Señor hace de las suyas porque los tiempos de Dios son diferentes. Entonces hay que ir a misa, reparar y quedarse tranquilo. Ese grito que has dado, esa bofetada que no venía a cuento, todo eso lo pones en los fines de la Santa Misa, lo pones en la patena y todo cambia. Dios repara y la Virgen alucinas. Entonces, yo viví muchos años del Ocúpate de tú, de Sor Faustina Kowalska. Y cuando tienes tantos niños, cuando ya tienes un día a día que no tienes que cambiar culetes, que se cortan el filete solos, que hasta se visten solos y hacen pipí en el baño sin que te tengan que llamar, claro, el día empieza a ser muy largo. Es como cuando tienes unas semanas de exámenes, la semana siguiente te sobra el tiempo. Bueno, pues cuando he vuelto a retomar mi actividad, escribiendo, en la radio y demás, pues claro, es que he salido de la semana de exámenes. Claro. A ver, cuéntanos un concepto que creo que es tuyo, creado por ti, que se llama el kilómetro extra. Háblanos del kilómetro extra. El kilómetro cero, yo creo que ¿cuál es el kilómetro extra? Bueno, yo lo que he encontrado de información ha sido el kilómetro extra, pero pues si es cero, pues es cero. Que es como dar más, un poco más siempre. Algo así. Yo creo que es el darse sin medida. Yo te quiero más. Yo en el libro del matrimonio hablo que o te casas para querer por encima, o sea, en el momento que te casas tu objetivo no es ser feliz tú, no es estar contento tú, no es pasártelo bien tú, es que se lo pase bien la otra persona, que sea feliz la otra persona. Entonces tu objetivo vital cambia. Entonces da igual cómo te sientas, te aburres, no te aburres, da igual. O sea, tu objetivo es que tu misión en la vida es llevar a esa persona de la mejor manera, que se sienta querida, que se sienta amada. Entonces ese kilómetro extra es yo te quiero más. A mí me encantan y aplaudo las llamadas telefónicas de los novios de cuelga tú, no sé si ahora se hacen, pero en mis tiempos sí se hacía y digo, eso es maravilloso, yo te quiero más, no, yo, pero eso se tiene que llevar a todos los rincones de nuestro matrimonio, al yo te quiero más y por eso vete a ese partido de fútbol, porque tus hobbies no son mis enemigos, son mis aliados porque te hacen feliz. Porque yo te quiero más, te pongo la cenita y la cervecita y te pongo una oncita de chocolate para que te guste más. O sea, yo te quiero más. Y en la cama, yo te quiero más. Y entonces, como yo te quiero más, pues lo que haga falta, ese kilómetro extra, el de yo te quiero más. ¿Cómo se puede mantener, digamos, en esta sociedad que vivimos, los católicos, cómo podemos seguir defendiendo los valores familiares tradicionales? Danos algunas referencias. ¿Qué consideras tú que deberíamos hacer? Bueno, yo creo que se nos tiene que ver felices. No podemos ser unos agonías, no podemos ir... Fíjate, hay una cosa un poco escandalosa que yo digo en el libro de Calendario de Adviento, que digo, para ser una buena esposa tienes que estar todo lo buena que puedas estar. Porque no da igual.
porque si queremos que las niñas pierdan miedo a la maternidad, tenemos que estar guapas, no tienen que ver que pierden su feminidad, su belleza por ser madres de familia numerosa. Yo siempre que tengo a alguien de la CDP le digo, por favor, haga un desfile de moda de madres de familia numerosa, porque las niñas tienen que perder el miedo. Tenemos que dar esa imagen de alegría. Yo creo que la CDP sabe que al señor le gustan las redes y también le gustan las redes de ahora, porque se ha levantado ese veto que tenían las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación y familias numerosas tienen miles de seguidores. ¿Por qué? Porque el corazón sigue anhelando el bien, la verdad y la belleza. Y en el sitio donde más se encuentra bien, verdad y belleza es en las familias. Entonces tenemos que estar ahí, nos tiene que ver felices, se nos tiene que ver encantados. Yo creo que hay una cosa que a mí me espanta, es que todo el mundo cuenta todo ahora. Te vas a un café de madres y dices, pero mujer, ¿pero cómo cuentas eso? O sea, mi marido, no solo tengo que ser fiel, tengo que ser leal, y sus defectos o lo que pueda parecer un defecto está a salvo conmigo, yo no lo cuento. Entonces tenemos que tener una política exterior consciente de la defensa que necesita nuestra vida privada de familia y una política exterior que dé realmente la imagen de bien, verdad y belleza, porque nos están mirando y porque si te ven feliz, ¿quién no va a querer tener una familia feliz? ¿Quién no va a decir, yo también quiero eso? Mi marido es hijo único y yo vengo de una familia solo con una hermana. Yo cuando fui a una casa de una familia numerosa dije, yo quiero esto. Has tocado el tema de las redes. Es inevitable hablar de las redes cuando se habla de familia, hoy día es así. Vamos a ver, tú has conseguido convertir las redes en un instrumento de difusión de este mensaje tan positivo, pero sin embargo sabemos que nuestros hijos muchas veces las redes es como una trampa donde ellos caen y bueno, es muy complicado salir. ¿Tú cómo has manejado esa situación en casa? Muy fácil. Con las dos hijas, mis dos hijas mayores, no tenían ni idea de lo que era Internet, no tenían ni idea de lo que pasaba. Le regalamos un teléfono a mi hija la mayor para aquello de localizarla y demás, nos parecía muy cómodo y después me dijo, me encantaría uno que pudiese descargar música. Y yo, que me pilló a por uvas hace 26 años, pensé que le daría un uso como el radiocassette de nuestra época. Cuando vino Internet, cuando me enteré de lo que estaba metiendo en casa, pues lo solucioné muy fácil. Mis hijos hasta segundo de bachiller no tienen móvil. Porque además de... no quiero entregarle a esa máquina algo que domino yo. Si no tienen móviles, si no tienen esos likes, si mi hija está baja de autoestima, le compro un vaquero en Lefties, le plancho el pelo y al día siguiente pisa diferente. Yo puedo levantarle la autoestima. Si tiene una red social, yo ya no voy a poder hacer nada, porque todo va a depender de los likes de una foto. Como eso, mucho más. Y vi con ellas el documental que los creadores, ¿no?, de Silicon Valley no le dan móviles a sus hijos, no lo tienen en el colegio, no lo pueden tener asistentes de hogar. Y ya saben que es como si me piden que si quieren tirar al fuego. No hay opción. Bueno, pues así ha ido pasando el tiempo, pero yo creo, no sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta a Mar, es el momento. No hay nadie, ha estado todo. Adelante. Pues sí, te entiendo perfectamente. Primero, hay que hablar. ¿Qué familia quieres? ¿Dónde va a tener un papel importante la fe? ¿Cómo nos vamos a organizar económicamente? Si trabajo yo y me destinan fuera, me mandan a vivir a otra ciudad, ¿quién va a ceder? Hay que hablarlo todo. La familia, abuelos, tíos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a lanzar puentes para que sigan siendo atendidos? Tengo una amiga con un hermano con discapacidad que ahora está sufriendo porque su madre está malita. Y dice, pues es que nunca he hablado con Juan Carlos de mi hermano. Y digo, claro, pues es que esto habría que hablarlo. O sea, si mi hermano se queda solo, me lo traigo. Esto hay que hablarlo. Tenemos que hablar, cuando somos novios, cada gesto de ternura pide otro. Si no queremos hacer las cosas mal, tendremos que poner esas líneas rojas. Pues nos vamos a coger de la cintura, pero aquí esto hay que hablarlo para poder hacerlo bien y luego tener esa pasión todos los lunes de tu vida.
tenemos que hablar todas esas cosas para que no nos llevemos sorpresas. Y tenéis que acostumbraros a hablarlo todo, absolutamente todo, y sobre todo corregirte. Si cuando voy a casa de tu madre me da con el dedito en el hombro, esto lo explico muy bien en las fiestas de Navidad, en calendario de Adviento, y me irrita, te lo tengo que poder decir. Y te lo tengo que decir cuando tienes que decir algo que le va a sentar mal a la otra persona. Tienes que hacerlo como cuando envuelves cristal, con delicadeza, para que nada se rompa y para que nadie se haga daño. Yo en el libro del matrimonio digo, tienes que poder hacerlo bailando una lenta. Tienes que poner el Perfect de Ed Sheeran y decirle, cariño, es que tu madre es encantadora, cómo nos ayuda, pero es que esto me sienta mal. Tienes que decírselo de manera que sienta que sigas en el barco, que no es un ataque personal. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues ya sabéis que si queréis saber algo y profundizar más en este mensaje de Mar, también tenemos ahí unos libros muy interesantes. Y por lo demás, dar las gracias a Mar por esta magnífica exposición que de verdad que nos ha encantado. Creo que nos ha servido de mucho aclarar ideas, reflexionarlas, que el hombre al final es, digamos, lo que tiene que hacer muchas veces también, reflexionar tranquilamente sobre tantas cuestiones que pasan por delante en su vida y, cómo no, despedirla con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Mar.